de 3 elementos importantes: la segmentación, la diferenciación y la estrategia en liderazgo de precios. Y por último, cómo llevo esto a una acción. Después de la estrategia, cómo lo llevo a una acción contundente, y es mapear o atacar aquellas interacciones críticas o nuevas de mi cliente. La innovación en la experiencia del cliente es un proceso complejo, no es fácil, pero es muy necesario. Requiere un profundo entendimiento de las necesidades de los clientes, una estrategia de negocio clara y el uso de herramientas adecuadas. Si yo no tengo un método, lo primero es incrementar las ventas, captar nuevos clientes, vender más a los clientes que hoy tengo. O sea, cómo yo aumento mi ticket promedio, o sea, cómo hago para que mis clientes compren más, consuman más. La segunda es la estrategia de diferenciación, y es que la propuesta de valor se basa en la innovación y ofrecer algo único. ¿Cómo me diferencio de los demás? Entonces pensemos en Apple. Apple lo hace muy bien. Sus productos se caracterizan porque va más allá de lo funcional. Su experiencia es excepcional. 3, 2, 1. Welcome to another. Hola, y bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast Marketing y CX Sin Filtro. Soy Daniel Rivera y los estaré acompañando en el episodio número 8, el cual hablaremos de la innovación en la experiencia del cliente. Algo que me han venido preguntando mucho, digamos, en el transcurso de mi experiencia de estos años, es cómo yo puedo innovar a través de la experiencia del cliente. Hoy en día se habla mucho de experiencia, estamos viendo mucha información acerca de la experiencia del cliente, mucha conexión emocional, donde nos estamos llenando de información, pero nos surge siempre la pregunta es cómo realmente innovamos. Entonces es importante tener en cuenta la innovación. Hoy en día, en pleno siglo XXI, cualquier empresa que no esté pensando en innovar, en mejorar su experiencia, y no solo mejorar su experiencia, sino crear innovación en su experiencia, pues está quedando un poco atrás, o en un mundo donde la velocidad de la innovación es tan frecuente, no podemos quedarnos quietos. Entonces, para esta oportunidad les quiero hablar de cómo yo puedo tomar estos elementos de experiencia que muchos de ustedes han aprendido en seminarios, en webinars, en encuentros, que hoy en día ha estado muy de moda, y llevarlo eso a la práctica. Es algo que pues normalmente nos preguntan mucho. Entonces es importante tener en cuenta, y es cuál es la necesidad de innovar y por qué es clave, digamos, empezar a hacerlo. Pero antes de arrancar con esto, quiero nuevamente aquí hacer una nueva mención de nuestro producto de Tapping, que tiene que ver con la innovación. Nosotros encontramos una necesidad en este producto, y es que en la actualidad imprimir papelería, tarjetas físicas, primero cuesta mucho más, y adicional contamina un montón por la tala de árboles, el agua, el CO2, la huella de carbono. O sea, el impacto ambiental también es bastante fuerte, y pues digamos que nosotros, pensando un poco en cómo mitigar esta huella de carbono, cómo aportarle al medio ambiente, pues creamos este producto que es Tapping, que ustedes nos han venido escuchando en otros podcasts, y es un producto digital, es un hub digital que permite reemplazar, digamos, de alguna medida las tarjetas físicas por tarjetas digitales, que tienen una mayor durabilidad, donde todos sus activos digitales están allí, donde si ustedes cambian el teléfono, la dirección, o cambian algún dato de su información digital, nosotros la podríamos actualizar sin problema y sin necesidad de cambiar sus tarjetas digitales. Y tiene un componente innovador, a diferencia de otras tarjetas, es que esta es una tarjeta bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no solamente le permite a un tercero guardar mi contacto, sino que yo también pueda guardar su contacto, sus datos de contacto, para una posterior conversación, llamada o gestión comercial. Entonces esto tiene una gestión bidireccional, y le apuesta, digamos, a mitigar un poco el impacto ambiental y la huella de carbono. Entonces esto también hace parte de la innovación, y pues como compañías, tanto Ingenium como eMaker, estamos pensando todo el tiempo en promover este tipo de soluciones que permitan y conlleven a mejorar
no solamente la experiencia de la persona que está usando el producto y el servicio, sino que también promueva un factor de bienestar al medio ambiente, a la huella de carbono, y pues eso nos ha ayudado mucho a aportarle a ese componente medioambiental. Bueno, entonces ahí les dejo la información, van a encontrarla en la página web de Ingenio, en www.ingenio.com, van a encontrar pues toda la información del producto. Son productos digitales, ustedes pueden adquirir a título personal o para sus empresas, tenemos diferentes planes, digamos, para que ustedes los puedan adquirir. Y pues aporta mucho a la innovación. Y por otro lado, pues con este producto estamos apoyando una fundación para contribuirle a su gestión social y a una fundación que apoya niños y jóvenes que están emprendiendo y están aprendiendo una unidad de negocio. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Y pues bueno, entrando un poco en materia, ya a nuestro tema del día de hoy, que les decía hace un momento, es la necesidad de innovar. ¿Por qué es necesario innovar y cuáles son esos objetivos claves que yo debo tener en cuenta para aprovechar toda mi gestión y la innovación en el tema de experiencia? Y para eso los quiero ilustrar un poco. Imagínense ustedes un barco, una empresa es como un barco realmente, que van allí sin un mapa, sin una claridad sobre el futuro. Estamos en un mar lleno de incertidumbre, que es lo que hoy sucede, ¿no? Hoy estamos en una situación de incertidumbre bastante grande, donde no solamente no sabemos qué va a pasar, sino hay unos riesgos asociados por todo lado, temas tributarios, temas de mercado, temas del dólar, en fin, tenemos varios riesgos que están ahí alrededor, donde la innovación en un contexto como este funciona como un faro que nos ayuda a encontrar nuevas rutas de salida. Se trata de asumir nuevos riesgos, se trata de entender y de que no es que vayamos a obtener todas las respuestas a todos los retos que tenemos, pero sí el resultado puede ser mucho más grande y el tiempo que invertimos mucho menor. En la medida en que nosotros podamos tener claridad y empezar a trabajar en esquemas de innovación, pues vamos a tener un esfuerzo menor y le vamos a apostar mucho más a lo que realmente queremos lograr y a nuestros objetivos de negocio. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿hacia dónde le apuntamos? Porque tenemos riesgos, tenemos retos, tenemos situaciones del entorno que nos están saturando. ¿A dónde debemos apuntar? ¿Qué es lo que realmente buscamos cuando innovamos en la experiencia del cliente? Entonces aquí el gran desafío es que a veces los objetivos del cliente no están alineados con los objetivos de la empresa. Lo decía yo en el episodio 6 en el diagnóstico, donde uno hace esa alineación, donde uno determina qué es lo que está pensando el directivo de la empresa, el gerente de la empresa, los que ejecutan las acciones de la empresa versus lo que el cliente está esperando. Y ahí nos encontramos una brecha importante, inclusive en algunos casos hemos visto que van en direcciones contrarias, lo que está pensando la organización o la empresa versus lo que el cliente desea, lo que el cliente quiere. Sin embargo, una innovación exitosa puede dar la respuesta a 3 elementos fundamentales. Una buena gestión de la innovación, y eso es muy importante que cada empresa vaya pensando en cómo gestionar la innovación de una forma cada vez más dinámica y más rápida, inclusive incorporarla dentro de sus objetivos estratégicos. Y lo primero que yo debo tener en cuenta son las necesidades de los clientes. Inclusive esto es lo más importante, entender qué pasa con el cliente, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo motiva de nuestros productos, de nuestros servicios, qué es lo que realmente le llama la atención de lo que nosotros ofrecemos. No solo lo racional, no solo es cómo funciona el producto, no solo es el precio, sino qué realmente es lo que lo conecta con mi marca, con mi empresa. ¿Qué siente el cliente? ¿Qué quiere lograr con lo que yo le estoy ofreciendo? Y para entender esto, lo explicábamos en el episodio 6, y es diseñar un buen Customer Journey Map y un buen Buyer Persona. Esas dos cosas son muy importantes y nos ayudan a ponernos en los zapatos del cliente y nos ayudan a entender su perspectiva, qué es lo que realmente quiere. Ese es el punto 1, el punto más importante para yo innovar es entender, saber qué es lo que está sucediendo. Entonces un buen diagnóstico es supremamente importante. Nosotros vamos a estar promoviendo a través de eMaker, contribuirle a las empresas a que hagan ese primer diagnóstico.
que le apuesten a ese diagnóstico inicial de saber y entender qué pasa con los clientes, qué es lo que está pensando mi empresa versus lo que pasa con mis clientes, mis canales, y poder ayudarles en eso. Eso es un punto muy importante para poder innovar, entender esas necesidades. El segundo elemento importante para innovar son tener claro cuáles son mis objetivos de negocio. Porque la innovación debe ser sostenible, debe darme una sostenibilidad, necesita generar resultados para todas las empresas. Y eso se traduce en 3 metas fundamentales, o 3 metas principales de cara a sus objetivos. Lo primero es incrementar las ventas, captar nuevos clientes, vender más a los clientes que hoy tengo. O sea, cómo yo aumento mi ticket promedio, o sea, cómo hago para que mis clientes compren más, consuman más, ¿cierto? Y captar nuevos clientes. Ese es el primer, digamos, meta dentro de mis objetivos. El segundo es generar lealtad. Lograr que los clientes se queden más tiempo conmigo, que sigan aumentando mis ventas, que sigan aumentando mi generación de valor, sigan creando, pues digamos, mayor venta conmigo y que crezcan conmigo, ¿sí? Y que yo pueda generar mayor valor hacia ellos para que durante el tiempo, pues, obviamente mi generación de valor sea mayor para ellos y para mis ingresos. Y la tercera meta importante es reducir los costos y mejorar las eficiencias del interior de la empresa. ¿Cómo mejoro yo mi rentabilidad? Simplificando procesos, mejorando aquellos procesos que mejoran también la operación con mi cliente. Entonces, si yo mejoro mi eficiencia en procesos y le apunta eso a mi cliente, pues voy a tener una reducción de costos y una mejor eficiencia. De los objetivos de negocio, yo los debo tener claros. Y debo tener claros esos tres aspectos principales o 3 metas clave de mis objetivos. Incrementar mis ventas como primero. Segundo, generar más lealtad para mi cliente. Y tercero, reducir mis costos y mejorar mi eficiencia operativa. Eso le apunta a mis objetivos de negocio. Y lo tercero es encontrar oportunidades, ver qué oportunidades de mercado yo tengo. ¿Dónde hay un espacio vacío? ¿Dónde puedo entrar? ¿Dónde puedo crear nuevos espacios, nuevos ambientes? ¿Dónde puedo... ¿Qué fortalezas tenemos como empresa únicas y que nadie más tiene? Esas son cosas que yo debo empezar a analizar, a implementar. ¿Qué es lo que puedo hacer yo que no pueda hacer otro? ¿Cierto? ¿Qué nicho en el mercado nuevo puedo crear, puedo encontrar? ¿Dónde me puedo ubicar? O sea, yo tengo que ver esas oportunidades de mercado. Esas oportunidades surgen a través de los nuevos hábitos de consumo. Es clave recordar que no todas las interacciones deben ser espectaculares, porque a veces también las áreas de experiencia, las personas que están trabajando en experiencia quieren lograr que todos los momentos sean espectaculares. Y no, lo que tenemos que lograr es que haya una experiencia coherente, consecuente entre todos los procesos de la organización. No apuntarle tanto a generar experiencias puntuales, porque no saco nada con darle una muy buena experiencia a un cliente en un canal de atención si va a mi oficina, a mi punto físico y no lo atienden bien. Entonces no hice nada. Me gasté un tiempo, un esfuerzo en mejorar mi canal de atención, pero quien ejecuta en el punto físico la acción no está conectado con eso, pues mi esfuerzo se pierde. Entonces no solamente es tratar de ubicar experiencias espectaculares aisladas, sino ver cómo hago una experiencia de diferenciación completa y memorable en cada punto de contacto que tiene mi cliente. Ahora bien, ya que sabemos cómo son qué objetivos perseguir, ¿cierto? Ahora la pregunta es cómo yo creo esa estrategia para lograr eso. ¿Cómo yo hago para que mi experiencia realmente sea diferente? Porque hoy en día la experiencia es una disciplina, digamos, relativamente nueva desde el punto de vista metodológico. Han surgido muchas metodologías, muchas cosas interesantes que uno puede ir adoptando y cómo crear esa nueva estrategia para relacionarme mejor con mi cliente. Yo aquí traje algo de Michael Porter, que es, como todos saben, Michael Porter es el gurú de la estrategia y él nos da un buen punto de partida. Michael Porter nos da un punto de partida y él simplificó la estrategia de negocio en un cuadrante que nos ayuda a entender cómo nos posicionamos frente a una estrategia. Yo le voy a hablar de 3 puntos y 3 elementos de lo que nos habla Michael Porter, que creo que nos ayudarán mucho a ilustrar un poco lo que queremos enseñarles hoy. Lo primero es que Michael Porter nos habla de una estrategia de segmentación, ¿sí? Y aquí la clave es la propuesta de valor. Nos enfocamos en un grupo de clientes específico. O sea, la estrategia de segmentación es muy importante. Por ejemplo, una marca de ropa deportiva para ciclistas profesionales. La experiencia que le ofrecemos a este tipo, a este segmento, debe ser hiperpersonalizada.
¿Por qué? Por el nicho, por el tipo de indumentaria, por todo lo que necesitan estos ciclistas para poder desempeñar su estrategia o su deporte. Entonces yo tengo que adaptar toda la estrategia, los canales, las interacciones en ese nicho puntual. Entonces lo que me dice Michael Porter es que yo debo establecer una estrategia de segmentación clara, diseñarla pensando en las necesidades de ese cliente en particular, hablando un poco de ciclistas profesionales. Pero si fuéramos otro tipo de cliente, pues tenemos que ir pensando en cuál es la estrategia de atención en mis canales, en mis procesos, que atiendan esa necesidad puntual. Yo no puedo atender a todos los clientes igual, yo tengo que ir todo segmentando. Entonces la estrategia de segmentación es una de las claves que nos da Michael Porter de que debemos establecer en nuestra organización. La segunda es la estrategia de diferenciación, y es que la propuesta de valor se basa en la innovación y ofrecer algo único. ¿Cómo me diferencio de los demás? Entonces pensemos en Apple. Apple lo hace muy bien. Sus productos se caracterizan porque va más allá de lo funcional. Su experiencia es excepcional y lo que buscan son momentos wow, que las personas, los clientes se deleiten con el producto, y el objetivo es generar una base de clientes devotos a la marca. Quien llega a utilizar un Apple, pues casi que en un porcentaje, diría yo, muy alto, más del 90%, podrían seguir con Apple por su experiencia, por lo que les permite ser, porque se pueden deleitar, porque les da otros factores aparte de lo funcional que permiten que los clientes se mantengan fieles a la marca. Y eso hace que Apple pues marque la diferencia en diferenciación. Sé que a algunos no les gusta Apple, pero la mayoría que utilizan Apple ya no se quieren salir después de esta tecnología. Entonces ahí juega muy importante la diferenciación, y hacernos la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace diferentes? ¿Cómo lograr que mi cliente con mi marca, con mi servicio, con mi producto, sienta una diferenciación, un momento wow? El tercer elemento es la estrategia de liderazgo en precios, y la propuesta se centra en la eficiencia en ofrecer un mejor precio. Entonces aquí hay que tener mucha precaución, porque la experiencia debe ser muy simple y de autoservicio si nos queremos enfocar, digamos, en esta estrategia de precio. ¿Quiénes lo hacen muy bien? Las aerolíneas de bajo costo, porque la clave del cliente, la clave es que el cliente no se sienta frustrado, porque por tener que hacer el mismo check-in, por tener que pagar si requiere comprar equipaje para almacenamiento extra, lo debe hacer el mismo, él debe escoger qué plan o qué paquete elige, ¿sí? Sino que la idea es que no él piense que le toca hacer todo, sino que piense lo contrario, sino que diga, qué bien, puedo hacerlo yo mismo y ahorro tiempo, ahorro dinero. Lo que busca la estrategia de liderazgo de bajo precio es promover la sensación de control y ser más eficiente en vez de un mal servicio. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando yo empiezo a establecer este tipo de estrategias, porque lo que yo debo lograr es que el cliente sienta que tiene el control, que pueda autogestionarse y que lo pueda hacer más rápido y más simple, sin desmejorar el servicio. Entonces digamos que estos tres elementos, que es la estrategia de segmentación, la estrategia de diferenciación y la estrategia de liderazgo en el precio, son tres elementos que Michael Porter nos enseñan para poderlo tener claro para definir mi estrategia. Obviamente desde el punto de vista de experiencia, tener estos tres elementos claros me va a permitir establecer una estrategia de diferenciación y de experiencia mucho más adecuada y mucho más clara. Como les decía, no es solamente creerlo, pensarlo, sino establecer una estrategia basado en método. Ahora bien, ya tengo el elemento estratégico, ya tengo el elemento de necesidad y de conocimiento. Ahora, ¿qué debo hacer? El último elemento de lo que quiero enseñarles hoy es cómo paso de conocer y entender lo que pasa con mi cliente a definir mi estrategia, cómo llevo eso a la acción, qué herramientas debo tener en cuenta en el proceso de diseño para llevar todo esto a la acción, a una acción clara. Entonces, la pregunta que nos hacen muchas veces, ¿cómo pasamos de la estrategia a la acción? Porque a veces nos quedamos solo en la estrategia. Pensamos estratégicamente, definimos objetivos, definimos una cantidad de elementos, pero llevarlo a la práctica es el factor fundamental, el principal pilar. Y cómo yo hago es diseñar la estrategia del cliente. ¿Cómo diseño yo esa estrategia del cliente? ¿Cómo llevo a la acción eso? Y hay dos escenarios posibles para yo llevarlo a la acción. Lo primero es mejorar las interacciones críticas, y el otro escenario es
crear nuevas interacciones. ¿De qué depende si yo debo mejorar las interacciones críticas o de crear nuevas? De mi grado de madurez. Entonces, por eso es importante el diagnóstico. Cuando yo hago un diagnóstico de experiencia, yo sé en qué grado de madurez está mi empresa frente a una estrategia de experiencia. Entonces, por eso, en el episodio 6 les hablábamos del diagnóstico de la experiencia y por qué esto es importante. Ahora bien, una vez yo tengo claro eso, tengo claro mi estrategia, tengo claro en dónde estoy posicionado, pues yo sé por dónde arranco. Si por el escenario de mejorar interacciones críticas o por el escenario de crear nuevas interacciones. Si de pronto mi grado de madurez no es muy grande, que todavía tengo algunos elementos por mejorar, me debo focalizar en mis interacciones críticas. Identificar en ese journey map, en esos arquetipos que ya definí, en esa radiografía, en esos puntos de interacción que son críticos, poder arreglar el problema, poder atacar esa situación, ese momento crítico, ese momento, digamos, de contacto donde no tengo una buena experiencia y mejorarla. Enriquecer ese momento de contacto que tiene el cliente conmigo y llevarlo a un nivel satisfactorio, ¿sí? Eso mejora mi calidad y me da un enfoque centrado en el cliente. El cliente se da cuenta que yo estoy mejorando un proceso crítico de la organización. Lo otro es que yo tengo quizás ya un modelo de experiencia o ya tengo un grado de madurez mucho mayor en experiencia, entonces ya puedo sentarme a diseñar nuevas interacciones. Y eso va más allá de ir haciendo lo que yo veo que hay que corregir, sino tengo que ir un poco más allá, tengo que ir a arriesgarme a crear nuevas soluciones, a iterar, a testear, a sacar productos nuevos, servicios nuevos e irlos testeando con mi cliente. Eso lo puedo hacer una vez yo ya tenga, digamos, controlado los puntos críticos que identifiqué en la primera etapa. Esto no es muy fácil de hacer, esto no es sencillo. A veces nos suelen ver o nos suelen decir que la experiencia es sencilla, que arreglar ciertas cosas pueden llegar a ser fácil. Sí, hay cosas que se pueden ir haciendo, que pueden ser un cambio de un protocolo, puede ser ajustar ciertos protocolos de atención, puedo optimizar un canal, poner un bot, poner un chat, en fin, yo puedo ir haciendo cosas que mejoren la experiencia, pero no es un proceso fácil porque las barreras que más encontramos nosotros para innovar en la experiencia del cliente es la incapacidad a veces que tienen las empresas de pensar transversalmente. O sea, que todas las áreas estén pensando en el cliente. Normalmente lo que uno se encuentra es que las áreas están enfocadas en resolver sus problemas, de mejorar su proceso, y mientras eso suceda, como líder me va bien, en la empresa están contentos, pero cuando no hay una interacción o un proceso de experiencia coherente con otros procesos, allí es donde ya el diseño de la experiencia empieza a tener dificultades, porque no hay flexibilidad para hacerlo, porque chocamos con la realidad que el cliente está esperando. A veces cuando empezamos a hacer todo esto nos damos cuenta que el cliente quiere unas cosas que ni siquiera habíamos pensado o que quizás tienen mucho esfuerzo para realizar y desistimos de hacerlas o no nos motivamos a realizarlas. Entonces el principal reto en la innovación de la experiencia no es solamente el cliente, es que dentro de la organización tengamos esa cultura y esa intención de mejorar. Entonces, superando esto, existen varias metodologías, varios procesos que si la organización está dispuesta a introducir todo este tema de innovación de la experiencia, pues hay varias metodologías que ustedes pueden utilizar. El primero, que es el que hoy en día se utiliza más, es el Lean Startup, que por ejemplo, este proceso de Lean Startup se centra en la validación de hipótesis. Entonces, en lugar de diseñar un producto completo y muy complejo y muy rápido, lo que hacen estas metodologías o este proceso de Lean Startup es crear un producto mínimo viable. Entonces, ¿qué hace? Esto es muy interesante porque en la medida en que ustedes tengan un producto mínimo viable, ustedes lo pueden lanzar, recogen el feedback del cliente y lo van iterando, lo van probando y lo van mejorando en la medida en que para que puedan ir construyendo y mejorando y aprendiendo. Eso es una de las mejores formas. Hoy en día lo hacen mucho las startups, lo hacen mucho los bancos, muchos los neobancos, por ejemplo. Hoy en día ya lo están haciendo bancos un poco más grandes, lo están haciendo otras industrias como la del sector de entretenimiento, como industrias de productos y servicios, de metalmecánica, están probando productos nuevos
con productos mínimos viables y lo van testeando con los clientes. Obviamente, dependiendo de la industria, este tipo de metodología pues tiende a ser un poco más lenta o más rápida, dependiendo el caso. Pero además de esta metodología, hay otras 4 que ustedes pueden usar, que ustedes pueden utilizar para ir introduciendo la innovación en sus organizaciones y mejorar la experiencia al cliente. Una es que seguramente muchos de ustedes ya la conocen, que es la de los océanos azules. Es una estrategia que nos invita a dejar de competir en mercados saturados, que es lo que hoy pasa, ¿no? Entonces, todos ofrecemos lo mismo. Hoy encontramos N chicos ofreciendo inteligencia artificial, que usted puede hacer videos super wow, y ofrecen de todo eso. Ofrecen cosas similares o iguales en internet, productos, servicios. Hay un mercado súper saturado, y entrar en esos mercados pues es coger parte de la tortica que el otro está dejando. O si al otro le llama la atención mi curso o mi producto o mi video, pues me compra a mí, no al otro. Entonces estamos todo el tiempo en un océano rojo. Aquí lo que invita esta metodología es a crear nuevos espacios o nuevos mercados sin competencia, que es el océano azul. Nos anima a pensar diferente y a ofrecer un valor que nadie más tiene. Ahí es donde está la clave. Esa es una metodología muy interesante, y es porque yo debo utilizar mi visión estratégica para encontrar esos océanos. Otra herramienta que puede servirles para innovar en experiencia al cliente es el Business Model Canvas, y es esa herramienta visual que me permite diseñar y entender cuál es mi modelo de negocio, cómo mi modelo de negocio y cómo asegura mi modelo de negocio que esté alineado con lo que el cliente quiere, que mi modelo de negocio y mi propuesta de valor estén realmente asociados y alineados con lo que mi cliente o el cliente espera. Eso es una metodología muy interesante, porque uno cuenta si los productos y servicios que yo ofrezco realmente le impactan o le apuntan al mercado objetivo que yo quiero. Entonces eso me da también un marco de referencia para cambiar, mejorar o innovar en productos y servicios. La otra herramienta es el mapa de empatía, que lo hablábamos en el episodio 6, pero que vuelve acá porque me permite poder humanizar mi estrategia, humanizar mi perfil de cliente, y me ayuda a entender qué piensa, qué ve, qué siente, qué escucha, cuáles son sus principales dolores y retos, qué es lo que le espera a mi marca, y puedo diseñar soluciones que realmente resuelvan problemas de un cliente. Entonces yo me pongo a pensar qué frustraciones tiene mi cliente, qué es lo que más le duele, qué es lo que le espera, qué es lo que él piensa cuando llega a mi punto, cuando llega a mi página web, cuando llama al call center. O sea, qué pasa cuando llega a mi parque de diversiones, qué pasa, qué siente, qué ve ahí mi cliente. Eso es una herramienta muy interesante porque permite que podamos alinear nuestras soluciones y nuevos productos y servicios a lo que resuelve o a la problemática que quiere resolver la persona o el cliente con mi empresa, con mi producto, servicio, mi marca. Y la última es el Service Grouping, que lo que busca es ver cómo están los procesos internos alineados con lo que pasa en el frontend del cliente. Entonces nos ayuda a entender qué pasa detrás, ¿sí? Entonces muchas veces pasa que lanzamos campañas de marketing muy agresivas con publicidad digital, empiezan a llegar, antes llegaban 10 llamadas, ahora llegan 100 llamadas, y antes llegaban 10 chats, ahora llegan 200 chats, y no teníamos preparado el equipo para recibir toda esa información. Entonces resulta que esa campaña muy buena de marketing termina siendo una muy mala experiencia para el cliente, porque no hay una capacidad detrás que pueda atender. Entonces el Service Grouping me permite identificar el viaje del cliente, pero desde el punto de vista de procesos internos. Me ayuda a saber qué está detrás del telón, qué hay detrás de bambalinas, cómo está el departamento de soporte, cómo está el área de producto, de precios, de envíos, de logística, qué pasa detrás de mantenimiento, etcétera. Cómo está ese proceso detrás de cámaras, detrás del telón, para que mi experiencia sea consistente y lo que yo vaya a innovar realmente cumpla su ciclo completo de acuerdo al viaje que ya haya mapeado. Entonces esos elementos son muy importantes. Entonces para resumir un poco lo que acabamos de ver, la innovación en la experiencia del cliente se basa básicamente en encontrar una necesidad de innovar y definir unos objetivos clave. Dónde apuntar, hacia dónde ir, qué es lo que realmente busco cuando innovo en mi experiencia de cliente. Eso lo debo tener claro.
Ahí hay varias metodologías que ya les hemos hablado. En el episodio 6 para mí pueden ver por qué es importante hacer un diagnóstico. El segundo elemento es cómo genero yo una estrategia. Cómo yo empiezo una estrategia que realmente me genere un buen relacionamiento con el cliente. Ahí hablamos ya de Michael Porter, de 3 elementos importantes: la segmentación, la diferenciación y la estrategia en liderazgo de precios. Y por último, cómo llevo esto a una acción. Después de la estrategia, cómo lo llevo a una acción contundente, y es mapear o atacar aquellas interacciones críticas o nuevas de mi cliente. Y por último, emplear diferentes elementos para poder llevar eso a cabo. El Lean Startup, que me permite testear producto mínimo viable, o sea, definir la estrategia de océanos azules, o el Business Model Canva, modelo de empatía o el Service Blueprint. Todos estos elementos son cosas que ustedes pueden ir haciendo para poder llevar su estrategia de experiencia del cliente a un nivel innovador, de tener en cuenta todos estos elementos. Allí donde nosotros podemos hacer cosas diferentes, podemos lograr cosas distintas, pero es importante arrancar y empezar. Entonces aquí ya les dimos unos elementos importantes de cómo ustedes, si ya empezaron con su estrategia de experiencia y quieren empezar a innovar en ciertas cosas, aquí en este podcast pues les acabo de dar algunos elementos muy importantes que les pueden servir para llevar su estrategia de CX a un nivel mucho más allá, un poco más elevado, y quizás a un nivel innovador importante. La innovación en la experiencia del cliente es un proceso complejo, no es fácil, pero es muy necesario. Requiere un profundo entendimiento de las necesidades de los clientes, una estrategia de negocio clara y el uso de herramientas adecuadas. Si yo no tengo un método, lo decía y se los compartía en el anterior episodio, el episodio 6 de podcast, es muy importante el método. No se trata de tener solo una buena idea. A veces nos quedamos solo en ideas y que es súper chévere, pero no las concretamos. Hay que validar las ideas, hay que iterarlas, hay que probarlas, hay que alinearlas con toda la organización, con todas las personas que intervienen en el ciclo de vida del cliente, y llevarlo del papel a una realidad. Porque es que si nos quedamos solo ahí, pues no vamos a lograr el éxito que queremos. Espero que este episodio les haya dado una visión de cómo diseñar experiencias que no solo satisfagan, sino que deleiten y realmente innoven. Si les gustó el contenido de este podcast, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, tanto en Ingenium como en eMaker, y síganos, que vamos a estar compartiendo más información. Compártanlo con alguien si ve que puede ser útil esto que les acabo de compartir. Y quiero agradecerles nuevamente por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast de Marketing y CX Sin Filtro. Estaremos próximamente acompañándolos con invitados. Vamos a estar hablando de estrategias reales con clientes que han hecho cosas reales y que les han funcionado y que no les han funcionado. No nos interesa venirles a mostrar cosas que hoy ya se están ofreciendo en internet y que terminan siendo estrategias humo para muchos, porque hay que ir aterrizando algunos elementos. Entonces, gracias de verdad por acompañarnos en este podcast, en este episodio número 8 de Marketing y CX Sin Filtro. Hasta la próxima. Marketing y CX Sin Filtro, el podcast.